Mientras se desarrolla el proceso contra Jesús ante el Sanedrín, tiene lugar la escena más triste de la vida de Pedro. ¿Sabes cuál es? Así es, las negaciones. La Semana Santa, la Semana Mayor. Las negaciones de Pedro son parte necesaria para las reflexiones que se han de vivir durante la Semana Santa. La pasión de nuestro Señor, que sufrió también aquella negación de Pedro en aquel triste día. Mientras se desarrolla ese proceso contra Jesús, tiene lugar la escena más triste de la vida de Pedro. Él, que lo había dejado todo por seguir a nuestro Señor, que ha visto tantos prodigios y que ha recibido tantas muestras de su afecto, tantas, ahora le niega rotundamente. Pedro se siente acorralado y niega hasta con juramento de no conocer a Jesús. Cuando Pedro estaba abajo en el atrio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, así nos dice el Evangelio, y al ver a Pedro que se estaba calentando y fijándose en él, le dice: «Tú también estabas con Jesús, ese nazareno». Pero Pedro lo niega diciendo: «Ni le conozco, ni sé de qué hablas», y salió fuera al vestíbulo de la casa. Entonces cantó un gallo. Al verlo la criada empezó a decir otra vez a los que estaban a su alrededor: «Este es de los suyos». Pero él volvió a negar. Y un poco después, los que estaban allí decían a Pedro: «Desde luego que eres de ellos, porque tú también eres Galileo». Pero él comenzó a decir que no era así y a jurar: «No conozco a este hombre del que habláis». Pedro ha negado conocer a su Señor, y con esto también niega el sentido hondo de su existencia, el ser apóstol, el ser testigo de la vida de Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Su vida honrada, su vocación de apóstol, las esperanzas que Dios había depositado en él, en su pasado, su futuro, todo se ha venido abajo. ¿Cómo es posible que diga no conozco a este hombre? Unos años antes, un milagro obrado por Jesús había tenido para él un significado especial y profundo. Al ver aquella pesca milagrosa, la primera de ellas, Pedro lo comprendió todo, se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador», pues el asombro se había apoderado de él. Parece como si en un momento lo hubiera visto todo claro, la santidad de Cristo y también su condición de hombre pecador. Lo negro se percibe en contraste con lo blanco, la oscuridad con la luz, la suciedad con la limpieza, el pecado con la santidad. Y entonces, mientras sus labios decían que por sus pecados se siente indigno de estar junto al Señor, sus ojos y toda su actitud le pedían que no se separase jamás de él. Aquel fue un día muy feliz para Pedro. Allí comenzó realmente todo para él. Entonces Jesús le dijo: «Simón, no temas, desde ahora serán hombres los que has de pescar». Y ellos, sacando las barcas a la tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. La vida de Pedro tendría desde entonces un formidable objetivo. Pedro se ha decidido a amar a Cristo, a ser pescador de hombres. Todo lo demás sería medio e instrumento que utilizaría para este único fin. Ahora, por fragilidad, por dejarse llevar del miedo y de los respetos humanos, Pedro se ha derrumbado. El pecado y la infidelidad, en mayor o menor grado, es siempre una negación de Cristo y de lo más noble que hay en nosotros mismos, de nuestros mejores ideales que el Señor ha sembrado en nosotros. El pecado es la gran ruina del hombre. Por eso hemos de luchar con ahínco,
debemos, ayudados por la gracia, de evitar todo pecado grave, como por ejemplo los pecados de malicia, los de fragilidad, los de la ignorancia culpable, todo pecado venial deliberado. Pero también debemos incluso alejarnos del pecado si tuviéramos la desgracia de cometerlo. Buscaríamos sacar frutos, pues con una contrición bien hecha se afianza más la amistad con el Señor. Nuestros errores no deben desalentarnos jamás si nos comprometemos a caminar en humildad. Un sincero arrepentimiento es siempre una ocasión de encuentro nuevo con el Señor, del que se pueden derivar insospechadas consecuencias para nuestra vida interior, cosas maravillosas que descubriremos si sabemos entender que todo es para el bien del que ama a Dios. Si pecamos, hemos de volver al Señor cuantas veces sea preciso, sin angustiarnos, pero sí con un dolor. Pedro invirtió 1 hora para caer, pero en 1 minuto se levanta y subirá más alto de lo que estaba antes en su caída, porque el cielo está lleno de grandes pecadores que supieron arrepentirse. Jesús nos recibe siempre y se alegra cuando recomenzamos el camino que habíamos abandonado, quizá un camino que dejamos a un lado también en las cosas pequeñas. El Señor maltratado es llevado por uno de aquellos atrios, y entonces volvió y miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron, nos dice el Evangelio. Pedro hubiera querido bajar la cabeza, pero no pudo apartar su mirada de aquel que acababa de negar. Conoce muy bien las miradas del Salvador. No pudo resistir a la autoridad y al encanto de aquella mirada que suscitó su vocación. Esa mirada, una mirada tan cariñosa, la del Maestro, en aquel día, que mirando a sus discípulos afirmó: «He aquí a mis hermanos, mis hermanas y mi madre». Y aquella misma mirada que le hizo temblar cuando él, Simón, quiso apartar la cruz del camino del Señor, y la compasiva mirada con que también acogió al joven tan poco desprendido para seguirle. Esa mirada, la mirada del Maestro, la mirada anegada de lágrimas ante el sepulcro de Lázaro. Pedro conoce bien las miradas del Salvador, y sin embargo nunca jamás contempló en el rostro del Señor la expresión que descubre en él en aquel preciso momento, aquellos ojos impregnados de tristeza pero sin severidad, una mirada que le invita a la reconvención y sin duda, pero en aquel mismo momento que quiere suplicarle y decirle: «Simón, yo he rogado por ti». Su mirada solo se detuvo un instante sobre él. Jesús fue empujado violentamente por los soldados, pero Pedro la sigue viendo. Ve la mirada indulgente sobre la llaga profunda de su culpa. Comprendió entonces la gravedad de su pecado y el cumplimiento de aquella profecía del Señor respecto a su traición, y recordó Pedro aquellas palabras del Señor: «Antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces». Salió fuera. Nos dice el Evangelio que Pedro lloró amargamente. El salir fuera era confesar su culpa. Lloró amargamente porque sabía amar. Y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él las amarguras del dolor. Saberse mirado por el Señor impidió que Pedro llegara a la desesperanza. Fue aquella mirada alentadora en la que Pedro se sintió comprendido y perdonado. Como recordaría entonces aquella parábola del buen pastor, la parábola del hijo pródigo y la de la oveja perdida. Pedro salió fuera, se separó de aquella situación en la que imprudentemente se había metido para evitar posibles recaídas. Comprendió que aquel no era su sitio. Pedro se acordó de su Señor y lloró amargamente.
En la vida de Pedro vemos nuestra propia vida. Dolor de amor, porque Él es bueno, porque es tu amigo, que dio su vida por ti, porque todo lo bueno que tienes es suyo, porque le has ofendido tanto, porque Él te ha perdonado. Él te ha perdonado a ti. Llora, hijo mío, del dolor de amor. La contrición da al alma una especial fortaleza, devuelve la esperanza, hace que el cristiano se olvide de sí mismo y se acerque de nuevo a Dios en un acto de amor más profundo. La contrición aquilata la caridad de la vida interior y atrae siempre una gran misericordia, la misericordia divina. Mis miradas se posan sobre los humildes y sobre los de corazón contrito. Cristo no tendrá inconveniente en edificar su iglesia sobre un hombre que puede caer y que ha caído. Dios cuenta también con los instrumentos débiles para realizar, si se arrepienten, sus empresas grandes, la salvación de los hombres. Muy probablemente Pedro, después de esas negaciones y de su arrepentimiento, irá a buscar a la Virgen. Por eso también nosotros la hemos de buscar ahora con más viveza, en nuestras faltas y en nuestras negaciones. Además de una gran fortaleza, la verdadera contrición da al alma una particular alegría, porque la dispone para ser eficaces entre los demás. El Maestro pasa una y otra vez muy cerca de nosotros y nos mira. Y si le miras y si le escuchas, si no le rechazas, Él te enseñará cómo dar sentido sobrenatural a todas tus acciones. Y entonces tú también sembrarás donde te encuentres consuelo, paz y alegría. Gran diferencia hay entre Pedro y Judas. Sobre Judas también recayó la mirada del Señor, que le incita a cambiar cuando en el momento de su transición el Señor sintió llamado, aquel como el amigo. Amigo, ¿a qué has venido aquí? No se arrepintió en ese momento, pero más tarde sí, viendo a Jesús sentenciado. Arrepentido de lo hecho, restituyó las 30 monedas de plata. Pero ¿qué diferencia entre Pedro y Judas? Los dos traicionaron de distinta manera la fidelidad a su maestro. Los dos se arrepintieron. Pedro sería, a pesar de sus negaciones, la roca, la que asentará así la iglesia de Cristo hasta el final de los tiempos. ¿Y Judas? Judas fue y se ahorcó. El simple arrepentimiento humano no basta. Este produce angustia, amargura y desesperación. Pero junto a Cristo, el arrepentimiento se transforma en un dolor gozoso, porque se recobra la amistad perdida. En unos instantes, Pedro se unió al Señor a través del dolor de sus negaciones, mucho más fuertemente de lo que había estado nunca. De sus negaciones, arranca una fidelidad que le llevará hasta el martirio. Judas fue todo lo contrario. Judas se queda solo. A nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú, le dicen los príncipes de los sacerdotes. Judas, en el aislamiento, se le produce en él aquel pecado que no supo ir a Cristo. Le faltó a Judas la esperanza. Debemos despertar con frecuencia en nuestro corazón el dolor de amor. Un dolor de amor por nuestros pecados. Sobre todo hacer el examen de conciencia al acabar el día, para así prepararnos para la confesión. A ti que te desmoralizas, te repetiré una cosa muy consoladora. Al que hace lo que puede, Dios le niega su gracia. Nuestro Señor es Padre, y si un hijo le dice en la quietud de su corazón, Padre mío del cielo, aquí estoy yo, ayúdame, si acude a la Madre de Dios, que es la Madre nuestra, sale adelante. El día de hoy, junto con Pedro, vamos a aprender a reconocer esas negaciones que hemos hecho al Señor, encontrarnos con la mirada de Jesús
y encontrar así el verdadero arrepentimiento. Que Dios te bendiga.